Tu gotica de petróleo parte 3. Vamos a terminar con el monopolio del bolívar. Lo primero que debemos entender es que en la práctica la moneda es un servicio como puede ser el servicio del agua, de electricidad o de telefonía celular. Servicios que son prestados con distintas empresas o entes sin que haya un monopolio. Los venezolanos sabemos lo que significó la aberración por muchos años del monopolio del servicio de comunicaciones de CanTV. Pero mal que bien evolucionamos y disfrutamos hoy de que hayan varios prestatarios del servicio de telefonía. Lo segundo es que históricamente los gobiernos de los estados o países han monopolizado el servicio de moneda. Te imponen la moneda que manejan a su interés. En el mundo moderno han surgido entes que presten el servicio de moneda fuera del monopolio gubernamental. Lo tercero que debemos entender es que si bien el monopolio del gobierno sobre el servicio de moneda de algunos países ha significado progreso, en otros ha sido una aberración y esa aberración no tiene por qué seguir así. Es un paradigma a romper. El mundo ha evolucionado. En el siglo pasado, los Estados Unidos, como Estado, crearon el sistema de la Reserva Federal como entidad que no es controlada por el gobierno norteamericano. Igualmente, la Comunidad Económica Europea creó el sistema del euro libre de la manipulación de los gobiernos de los estados afiliados. La globalización del mundo y los sistemas más liberales han ido acabando con la hegemonía de monedas en países con economías pequeñas, porque no pueden prestar un servicio óptimo de moneda, terminando con las aberraciones propias de los monopolios. Igualmente, los venezolanos podemos aspirar a contar con un servicio alternativo y de moneda óptimo y competitivo, y relevar el monopolio gubernamental del bolívar en la prestación de este servicio. Y entonces, así como CanTV debe competir con Digitel y Movistar, los venezolanos debemos exigir el poder contar con otros servicios monetarios alternativos, como el de la Reserva Federal de los Estados Unidos a través del dólar, el euro de la Comunidad Económica Europea o con monedas estables y serias, como el yuan del sistema monetario chino o el yen japonés. Los venezolanos tenemos el sagrado derecho de decidir cuál servicio monetario usar, lo que en el fondo significa un verdadero ejercicio de soberanía nacional. A fin de cuentas, es la población y el pueblo quien mejor representa a la nación y esta es más que el gobierno que compita con su sistema monetario sin monopolizar. Esta propuesta no atenta contra el símbolo patrio que pueda significar al bolívar como moneda de la nación. El bolívar puede seguir existiendo y dependerá del gobierno cuán valiosa u óptima resulte como servicio monetario. Para muestra, un botón. ¿Cómo acabar con la inflación? Ok, entonces yo diría lo siguiente, Manuel, que el esquema que más protege el fruto del trabajo del ciudadano común es un esquema de libertad monetaria. Es decir, pues, ¿por qué es que a los venezolanos nos obligan a usar el bolívar? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dan la opción de usar el bolívar, de usar el dólar, de usar el euro, de usar el franco suizo? Esto que a lo mejor a algunos les parece que es como muy radical, bueno, uno va a Perú y en Perú en la calle están los dólares, está el euro y está el sol. En Panamá el esquema que tienen es de que no hay moneda de curso forzoso, es decir, ahorita dominó el dólar, pero ellos perfectamente, los bancos pueden aceptar depósitos en otras monedas y circular otras monedas. Entonces, yo creo pues que... y la moneda oficial de Ecuador es el dólar. Y el de El Salvador también es el dólar. Entonces, yo hasta diría, no lleguemos a ese extremo de hacer el dólar una moneda oficial, simplemente libertad monetaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor Bernanke, con las cosas que está haciendo, genera mucha inflación y entonces a lo mejor nos interesa no usar el dólar, sino el franco suizo, digamos. O a lo mejor nos interesa usar el dólar canadiense. Entonces, por eso, libertad monetaria, de modo que uno puede escoger y decirle al empleador, mira, este año me pagas en franco suizo o este año me pagas en euro. Y lo importante de esto, ¿verdad?, es que tú tienes un esquema que al proteger el fruto del trabajo de la gente, no estás violando derechos humanos, porque el que me estén reduciendo el fruto de mi trabajo de una forma coercitiva, sin mi consentimiento, propiamente hablando, es un robo. Y un robo es siempre una violación de un derecho humano básico. Profesor, en palabras sencillas para la gente que nos está viendo, lo cierto es que hay un ajuste cambiario, ahí se espera, aunque el gobierno diga lo contrario, se espera inflación. ¿De qué manera los venezolanos podemos ganarle una
a Sí. a esta situación que se está Sí, viviendo? bueno, es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Porque, nuevamente, el ciudadano de a pie, ¿verdad? El ciudadano, que fundamentalmente en Venezuela es pobre, no tiene la capacidad de comprar planchas, de comprar televisores, de comprar automóviles, para proteger el fruto de su trabajo. Entonces es muy difícil. Entonces, nosotros tenemos que cambiar este modelo monetario cambiario exclusionista. Digo exclusionista porque cuando el ciudadano de a pie en su vida ve un dólar, cuando en su vida ve un euro, ¿por qué hemos hecho de esto como si fuera un pecado tener dólares y tener euros cuando en países latinoamericanos el dólar y el euro están en la calle? ¿Qué pasa? Que si el dólar y el euro en Venezuela estuvieran en la calle, entonces sí le estaríamos dando una opción al ciudadano común para protegerse. ¿Me explico? Entonces tú con tu bolívar puedes hacer lo que te dé la gana. Muy bien, pero yo, venezolano, ciudadano común, que me esfuerzo mucho, puedo protegerme porque tengo esta opción de poderme ir a otra moneda. Cuando uno escucha a los economistas, todos tienen alguna receta, todos tienen su punto de vista con respecto a las situaciones. ¿De qué manera Venezuela podría salir airosa de este problema que tenemos tan severo que es la inflación? Sí, bueno, nuevamente, ¿verdad? Yo creo que la solución es generarle competencia al bolívar. Y generarle competencia al bolívar es permitir que haya otras monedas. Entonces, me explico, si ellos siguen haciendo desastres con el bolívar, ¿qué pasa? Que tenemos la opción de irnos a las otras monedas y nadie usa el bolívar. Que desde el 1958 ha empobrecido a la población y al país, a pesar de la riqueza de los altos precios petroleros. Este servicio de moneda hegemonizado por los gobiernos de turno ha hecho colapsar la economía e hipotecado nuestro futuro. Llevar a la práctica esta propuesta es muy simple. Abrir una cuenta bancaria en cualquier divisa, sea dólar o yuan, en cualquier banco del país con total libertad de transferencia nacional o internacional. Poder contratar libremente en cualquier moneda. Por ejemplo, un contrato de alquiler de un inmueble en dólares. Pedir un préstamo en dólares para viajar. Tener tarjeta de crédito en dólares. Hacer lo que hace cualquier dominicano o ecuatoriano, que puede obtener crédito en dólares para comprar su casa y en cada esquina intercambiar divisas. Poder disponer de los precios de los productos en bolívares y en dólares como ocurre en Curazao, en Aruba y en Ecuador. Entre otras cosas más, que usted pueda devengar su salario en dólares, euros o bolívares y ahorrar en dólares sin que la inflación lo raspe. Entonces, supongamos que el gobierno o la Asamblea Nacional hagan de varita mágica. Lo único que tienen que imponer es un marco legal que permita la liberalización del servicio de moneda alternativo y la coexistencia del bolívar y del dólar. Así de un plumazo se raspen el control del cambio. O simplemente proponemos a los venezolanos que votemos para escoger, mediante un referéndum legal, constitucional y democrático, imponer un marco legal expedito que permita legalmente hacer lo que indicamos antes, manteniendo el bolívar como una moneda de símbolo patrio y del gobierno y permitiendo un servicio paralelo de moneda alternativo. Al legalizarse la libre circulación del dólar en Venezuela y con la confianza que brinda ese marco legal debidamente legitimado, ¿qué creen ustedes que van a hacer los venezolanos que tienen cuentas en bancos extranjeros con más de 350.000 millones de dólares? Tan solo aspirando a que se transfieran al país un diezmo, es decir, 35.000 millones de dólares a los bancos en Venezuela. Progresivamente comenzará a circular dólares, con lo cual dispondremos del dólar como un servicio de moneda estable y competitivo, alternativo al bolívar gubernamental. Imagine, solo con las remesas de los venezolanos expatriados pueden llegar a 2.000 millones de dólares al año. Estas remesas hoy no ingresan al país. Al contar con un servicio de moneda estable, se catapulta la economía inmediata y progresivamente, y se reabrirá el crédito de corto, mediano y largo plazo, que se convierte en el principal motor de la nueva economía, con empresas produciendo y creando fuentes de empleo. Lo que pase con el bolívar y su vigencia, con las deudas que tiene el gobierno, con su paridad cambiaria con otras divisas, dependerá solo de las acciones que tome el gobierno de turno. Lo que el gobierno haga con los dólares que ingresa por venta de petróleo es otro asunto,
Pero los venezolanos nos habremos verdaderamente nacionalizado el derecho de contar con un sano servicio monetario. Cualquier empresa elegirá qué moneda usa y con cuál moneda le pagará a sus empleados. En la próxima entrega de Tu Gotica de Petróleo Parte 4, propondremos qué hacer con el bolívar y con el Banco Central de Venezuela. Los beneficios para el gobierno serán infinitos. Permitirá acabar con la guerra del dólar today, el ingreso de divisas que tanto necesita y de cualquier procedencia. Podrá cobrar IVA en divisas. La entrada de productos de importancia justa y preciados en dólares más baratos que hoy, dado que se elimina la especulación causada por la incertidumbre de la paridad cambiaria y se quitará de encima la inmensa responsabilidad política y económica del control cambiario y del sistema de moneda, que no ha sabido manejar responsablemente ni la Cuarta ni la Quinta República. Para muestra, otro botón. Las amenazas a la dolarización han venido por parte del gobierno, porque la dolarización le elimina la posibilidad de seguir financiando déficits y proyectos políticos con la impresión de dinero falso. Entonces, la amenaza, aunque constante y pública, no ha proliferado porque la dolarización es extremadamente popular. Tiene más del 90% de aprobación desde su inicio en el 2000. Este año, en enero, acabamos de cumplir 18 años de dolarización en el Ecuador. Y la democracia en el Ecuador solo duró 16 años, del 79 al 95. O sea, la dolarización ha durado más tiempo y es más popular que cualquier otra institución en el país. Es realmente un éxito para los ecuatorianos el tener una moneda dura y haberse eliminado de una moneda de pacotilla. Aparte del gobierno, por razones evidentes, ¿quién se opone? La verdad es que no sé quién es ese 10%. Normalmente me dicen que es gente más allegada al gobierno, gente allegada a las ideas de que una moneda nacional es un símbolo patrio. También gente que piensa que los déficits y poder generar los déficits es importante. En Venezuela, donde estamos teniendo hoy una ávida conversación sobre la posibilidad de la dolarización, hay todavía muchísima resistencia, especialmente por los economistas más ortodoxos, porque están entregando una herramienta, están entregando una forma de ser. Hay un path dependency, digamos, también de esta necesidad que yo digo, los economistas ortodoxos no quieren deshacerse de los bancos centrales y tienen un enamoramiento con los bancos centrales como lo tenía el Señor de los Anillos o el Anillo de Mordor. Es decir, es algo que realmente es casi patológico porque entregas ese privilegio. Estás destruyendo un privilegio, el privilegio de la moneda, con el cual los bancos centrales introducen competencia desleal y distorsiones en el sistema de precios. Qué bueno que mencionaste Venezuela porque Ecuador y Venezuela han pasado por regímenes socialistas. ¿Esto tiene relación con el tema monetario? Absolutamente. El Ecuador no ha podido endeudarse externamente, no ha podido continuar el despilfarro imprimiendo dinero público. O sea, en Venezuela imprimen bolívares acá a diestra y siniestra y utilizan 3 diferentes tipos de cambio. Diego, Panamá es un raro caso de un estado en el cual no hay un banco central. Y generalmente, si uno va por la calle y le pregunta a la gente si el Banco Central es importante o si pregunta si debería desaparecer el Banco Central, yo supongo que la mayor parte de la gente va a decir que es imposible la vida sin un Banco Central. ¿Puedes contarnos algo acerca de la experiencia panameña? Primero que todo, Luis, muchas gracias por tenerme aquí. En efecto, el caso panameño es un caso curioso, que lastimosamente no se estudia mucho porque Panamá sigue siendo un país pequeño, ¿no? De 3.5 millones de habitantes hoy día. Pero antes de tocar el tema panameño, quería tocar el punto de vista teórico, porque la realidad es que nos encontramos muchas veces que incluso economistas del libre mercado nunca se plantean la pregunta de, bueno, si el libre mercado es mejor en asignar recursos, en distribuir los productos donde más sean necesitados y a través del proceso de mercado de rentas y pérdidas pues pueda colocarlos mejor, ¿por qué no puede aplicar también para el sector bancario y el dinero? Y se acepta sin mayor pregunta pues que existe un banco central, como bien has dicho, ¿no?
En economía, neoclásica, es un hecho, o se toma de por hecho, que hay un banco central que va a determinar la tasa de interés y el flujo de capitales fuera y hacia afuera y hacia adentro del país. Y Panamá tiene esta circunstancia de que no tiene un banco central. No solo no tiene un banco central, sino que no tiene ningún tipo de institución gubernamental que regula la entrada y salida de capitales al país. Por lo tanto, existe lo que pudiera llamarse plena libertad de flujo de capitales, y hay pocos países en el mundo que llenan esa característica muy interesante. No existe además una institución gubernamental que se ocupe de determinar, manipular, manejar cualquier verbo que se le quiera asignar la tasa de interés que rige en el mercado. Es una tasa de interés, o las tasas de interés son determinadas por la libre oferta-demanda de ahorros y de préstamos en el sistema bancario según los plazos que haya, según la disponibilidad de liquidez, y que al estar dolarizados pues es influenciado por la Reserva Federal de Estados Unidos, pues porque la realidad es que al estar en un sistema de libertad de flujo de capitales, pues nos entran capitales baratos de Estados Unidos, afectando de alguna manera u otra nuestro sistema bancario. El dólar se cambia prácticamente libre en toda América Latina, desde Canadá hasta Argentina. En todos estos países usted puede cambiar dólares libremente en cada esquina. Pero, ¿en dónde no circula el dólar? En los dos países con el salario más pobre de América, Cuba y Venezuela. Y lo mejor de todo es que no nos afectará el desmadre de la inflación provocada por el gobierno al emitir dinero físico o electrónico sin control, de forma tal que mantendremos el poder adquisitivo y no pasará esto. Al corto plazo, con la estabilidad e impulso brindado por la circulación libre y legal del dólar, Venezuela, el país más rico de Latinoamérica, podría imponer un salario mínimo de $400 americanos, igual al de Colombia, Ecuador y Perú, sin mencionar a Chile y Argentina con más de $600, o Curazao, Aruba y Trinidad con más de $800 mensual. De un solo golpe, el venezolano compraría con su salario mínimo de $400 unos 300 paquetes de harina pan, tal como lo hace el colombiano. Hoy el salario más estatique, más indignante de la historia republicana de Venezuela, no llega a $5 al mes. Esos solo son 6 paquetes de harina y dentro de un mes serán menos aún. Con un salario en dólares dentro de 6 meses, seguirás comprando 300 paquetes de harina. Es decir, es la mejor manera de resguardar la soberanía de tu salario, la mejor manera de blindar que la inflación te raspe tu poder adquisitivo. ¿Y qué es lo único que por ahora podemos hacer para convertir este sueño en realidad? Accede a la página de accionistas de pdvsa.org y afíliate. Imprime tu opción de PDVSA. Vota en la encuesta sobre tu opinión acerca de esta propuesta. Da tu opinión en todos los foros y consultas para crear una corriente de opinión y motivar a la población para discutir sobre este aspecto fundamental para el progreso. Exige a tus representantes políticos que respeten y aúnen esfuerzos en pro del referéndum por la dolarización de moneda alternativa. Discute sobre los verdaderos significados de soberanía y no solo los que nos imponen los políticos. A luchar todos por la soberanía monetaria. Esto es la verdadera nacionalización del sistema monetario.